La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hoy tenemos la oportunidad todos, a la luz de la Sagrada Escritura, de hacer un alto para reflexionar. Tener la capacidad de interiorizar lo que escuchamos es un elemento fundamental en la vida. Hoy me voy a centrar en la misión de nosotros como padres de familia en relación a nuestros hijos. Por eso esta reflexión tiene como título Equipando a los hijos para la vida. ¿Qué quiero decir con equipar a los hijos para la vida? La vida en familia es preparación para la vida en sociedad. Por lo tanto, nosotros como padres tenemos o somos los primeros instructores que estamos llamados a enseñarle a nuestros hijos cómo se vive la vida, las exigencias de la existencia. En el libro de los Proverbios en el Antiguo Testamento, el capítulo 4, el versículo 1, tiene una enseñanza grandísima tanto para papá como para mamá. Proverbios capítulo 4, versículos 1. Dice, hijos, escuchen la enseñanza de un padre. Estén atentos y conocerán la verdad. Palabra de Dios. Cualquiera que lee este texto podrá pensar que el texto está únicamente dirigido a los hijos, porque inicia con el término hijos. Pero si se da cuenta usted, la misión de un padre y de una madre es enseñar, instruir, capacitar a los hijos. Hijos, escuchen la enseñanza de un padre. Estén atentos y conocerán la verdad. O sea, en otras palabras, cuando nos convertimos en padres, nos convertimos en instructores para la vida de nuestros hijos. Y ser instructores para la vida de nuestros hijos es vernos a nosotros mismos y darnos cuenta que debemos de desarrollar ciertas capacidades para equipar a los hijos para que afronten la vida. Entonces nos volvemos modelos para nuestros hijos. Y aquí cada uno de nosotros tenemos que reflexionar que como padres no únicamente tenemos la responsabilidad de proveer a las necesidades de nuestros hijos. Nuestro deber es ser instructores para la vida de los hijos, ser maestros para la vida de nuestros hijos. Eso es como cuando uno va a hacer un viaje en avión. Cuando se hace un viaje en avión, los que navegan el avión tienen lo que se llama un plan de vuelo. Y ese plan de vuelo significa, incluye, por ejemplo, cantidad de combustible, la altura que van a volar, la distancia, el kilometraje, todo. Hay un plan de vuelo. Si ese vuelo es muy distante, muy largo, en algunas aerolíneas hacen escalas. Otras son vuelos directos, pero hay un plan de vuelo. No es que nos subimos, nos abrochamos el cinturón y abordamos la pista y despegamos y no sabemos para dónde vamos. No. Lo mismo aplicándolo a la vida familiar. Papá, mamá, nosotros necesitamos tener un plan de vuelo, hacia dónde queremos dirigir a nuestros hijos, cómo los queremos dirigir. No solamente es proveer cosas materiales, no solamente es esto, es saber hacia dónde, cómo formar a nuestros hijos humanamente, espiritualmente. Cuando digo humanamente me refiero al aspecto académico, cognitivo, al aspecto moral. Entonces, toda esta situación tiene que haber un plan de vuelo. ¿Por qué? Porque si no sabes para dónde vas, ¿para qué te mueves? ¿Para qué? ¿Para qué movernos? ¿Para qué subirnos a un automóvil? ¿Para qué subirte a un autobús? ¿Para qué subirte a un taxi, a una mototaxi, lo que sea, si no sabes hacia dónde vas? Apliquémoslo a la vida en relación con los hijos. Cada uno de nosotros necesitamos reflexionar un poco sobre esto. ¿De qué manera? Y un par de preguntas que debemos de hacer. Por ejemplo, ¿qué formación le estoy transmitiendo a los hijos? ¿Cuál es la formación que yo, no lo que está recibiendo en una escuela, en un colegio, en una universidad, no, yo, qué formación le estoy transmitiendo a los hijos?
¿Cuál es mi actitud al interactuar en casa con mis hijos? ¿Cuál es mi actitud? Una actitud de apertura, una actitud de cordialidad, una actitud de respeto, una actitud de revelar interés por cómo están viviendo la vida, no solamente por cómo les fue en escuela, colegio, trabajo, universidad, sino ese sentido de conexión. ¿Cuál es el proyecto de vida que tenemos como padres para nuestros hijos? Una cosa es el proyecto de vida que nosotros tenemos, otra cosa es el proyecto de vida que nuestros hijos tienen, que por lógica tienen derecho y necesidad de tener su propio proyecto de vida. Pero mientras van construyendo su propio proyecto de vida, nosotros debemos de tener un proyecto de vida para nuestros hijos. Por lo tanto, ciertos elementos que nos ayudan en este proceso de capacitar, en este proceso de equipar a los hijos para la vida, son, por ejemplo, en primer lugar, la influencia positiva que papá y mamá ejerzamos en nuestros hijos. ¿Qué significa esto? La influencia positiva, que nosotros seamos capaces de administrar nuestros estados emocionales con responsabilidad, que seamos capaces de conversar sin gritar, que seamos capaces de escuchar sin interrumpir, que seamos capaces de no ofender, de dialogar sin herir. O sea, ejercer influencia positiva en nuestros hijos es transmitirle factores como, por ejemplo, confianza, que les conocemos también a cada uno, que confiamos en sus potencialidades, les honramos, entonces transmitimos, entonces nos volvemos esa influencia positiva. Otro aspecto es, y siempre lo digo, una actitud positiva ante la vida. Mira, evita llegar a casa y empezar a quejarte del tráfico, empezar a quejarte de que te pagan mal en el trabajo, que me están explotando en el trabajo, que es horrible, que no sé por qué estudié esta profesión, que no sé por qué estoy en ese trabajo. Entonces te conviertes, cuando tú desarrollas eso, lo que le estás transmitiendo a tus hijos es que estudiar, ¿para qué estudiar si no vas a sentirte satisfecho? ¿Para qué trabajar si te explotan? Entonces, hay una actitud negativa. Hay que hacer todo lo contrario. Aunque no estás muy satisfecho por tu salario, por la condición de trabajo y todo, pero eso se lo puedes compartir a tu cónyuge, eso se lo puedes compartir a otra persona, pero menos a tus hijos. O si se los compartes, pero que sea de una actitud positiva para que les sirva a los hijos a tener aspiraciones mayores, un conocimiento de que la vida laboral no es fácil. Entonces, esto es fundamental, el hecho de desarrollar una actitud positiva ante la vida, ante esa enfermedad, ante el desempleo, ante la situación de la inflación, que el dinero no ajusta. Entonces, todo eso, afrontarlo, pero desde una actitud positiva en relación con los hijos. También entender que nosotros somos como los primeros modelos para la vida de los hijos. Entonces, aquí hay que verificar un poco. Si queremos realmente equipar a los hijos para la vida, tenemos que ver también nuestro comportamiento, la manera como nos tratamos el uno al otro. Por ejemplo, aquellos que todavía vivimos esa experiencia lindísima llamada matrimonio, que estamos juntos, pues ese trato cordial, ese trato respetuoso, ese trato amoroso, todo eso va sirviendo de ejemplo a los hijos. El trato que tú le brindas a cada uno de tus hijos de manera respetuosa, pide las cosas con amabilidad, te involucras en la vida familiar, entonces va moldeando, nos vamos siendo los primeros ejemplos a seguir, los primeros factores de influencia a seguir, y eso va generando entonces una vinculación mayor. Cuando tenemos a un papá o a una mamá agresiva, con tendencia a no comunicarse, una persona que se autoaísla en casa, una persona que todo lo arregla con gritos, con amenazas o con golpes, lamentablemente, esa persona no es un buen modelo. Esa persona es un modelo que va condicionando en negativo a todo su núcleo familiar, especialmente a los hijos. ¿Por qué creen ustedes que en terapia de consejería muchas veces me encuentro con hombres o mujeres que tienen situaciones no resueltas en su vida?
O sea, papá le fue infiel y fruto de ello la ruptura. Ella se casó y el marido le fue infiel, ruptura, y entonces hay una amargura, hay una frustración en que todos los hombres son iguales, todos los hombres son mujeriegos. Entonces todo eso va condicionando. Si usted, por ejemplo, en su infancia, en su adolescencia, recibió castigo físico, era una violencia tremenda, usted va a tender, si no trabaja eso, usted va a tender a hacer lo mismo con sus hijos. Entonces necesitamos ayuda. Entonces tomar en cuenta que nosotros somos modelos para la vida de nuestros hijos. Otro aspecto importante es valorar la vida de fe en la familia. ¿Y por qué no digo simplemente la vida familiar? Agrego el término fe, que es una virtud, porque la familia es la primera escuela de la fe, o sea, es una iglesia doméstica. Si papá y mamá profesamos la fe cristiana católica, donde oramos, donde vamos a la misa el día domingo, donde estamos integrados a la vida pastoral en la parroquia, donde estamos integrados a algún movimiento apostólico, alguna comunidad eclesial de base, todas estas realidades pastorales de la iglesia, vamos fomentando, vamos transmitiendo la fe a nuestros hijos, que antes de comer oramos, que quizás rezamos un rosario una vez a la semana o no sé cuánto. Entonces vamos ejerciendo esa influencia de fe en nuestros hijos. Por lo tanto, la vida de fe familiar es fundamental para equipar a los hijos para la vida. Porque esta sociedad que tenemos hoy es una sociedad sin Dios y anti Dios. Entonces hay que preparar. La sociedad no va a educar en la fe a los hijos. Somos los padres. Catecismo de la Iglesia Católica, en uno de sus artículos, dice que los primeros evangelizadores para la vida de los hijos somos papá y mamá. Así que no hay que quedarnos de brazos cruzados en el tema espiritual. Y otro elemento que ayuda mucho también a equipar a nuestros hijos para la vida es el tiempo en familia. Este tiempo en familia es una riqueza. Tiempo en familia no es estar simplemente presente en casa como una momia, no. Tiempo en familia, presencia en casa de manera dinámica, viendo a ver qué actividad realizamos. Podemos formar equipos de trabajo en casa, podemos decir, bueno, nosotros nos vamos a encargar, fulanito, fulanita y yo, vamos a hacer el aseo, vamos a barrer o vamos a ordenar esto, fulanita, fulanita y mamá van a hacer esto, lo otro. Entonces, organizamos ese tiempo en familia, no solamente es para estar frente a un televisor, ese tiempo en familia es también para formar equipos, para dinamizar un aspecto que es fundamental en la vida familiar, el sentido de pertenencia. Cuando menciono o hablo del sentido de pertenencia, es este espacio físico llamado casa, que quizás la estamos pagando, quizás la estamos alquilando o quizás ya es nuestro, aquí vivimos. Por lo tanto, este espacio físico es nuestro, por lo cual entonces vamos a establecer el orden, el aseo, vamos a interactuar, lo vamos a decorar, lo vamos a mejorar. Entonces, todo mundo involucrado en esto. Aquí surge una pregunta comúnmente cuando trato padres que tienen hijos adolescentes. ¿Pero qué pasa si mi hijo, si mi hija no quiere? Es que el dilema más grande es que no hemos involucrado en los quehaceres de la casa a nuestros hijos desde la infancia, sino cuando ya son preadolescentes queremos involucrarlos a que arregla tu cuarto, ponte a barrer por lo menos tu cuarto, barre, trapea tu cuarto. No, esto se hace desde la más tierna infancia, donde se va transmitiendo el hecho de que somos equipo. Mira, a un pequeño le podemos decir, mira, aquí está este trapo, limpia esa mesita a como él pueda o ella pueda, y lo hace. Entonces, desde esa forma. Por lo tanto, nosotros necesitamos revisar nuestra conducta. Nuestro estilo de vida tiene que ser un estilo de vida recto. Y un estilo de vida recto implica no aplaudir el pecado, no llevar una vida doble. Un estilo de vida recto es sobre esos valores, sobre estas virtudes, sobre esos principios, por ejemplo, del Evangelio, sustentamos nuestra vida. Así que en esta casa se va a respetar esos principios.
Siempre digo, papá, mamá, nosotros debemos de desarrollar, debemos de transmitir palabras estimulantes, palabras correctas, palabras certeras, que generen en nuestros hijos una fuerza interior tan grande de tener la capacidad de afrontar los retos, los desafíos de la vida con esa convicción que sí se puede. Creo también fundamental una forma de equipar a los hijos para la vida es hacerles ver algo, que las cosas en este mundo cuestan. El problema es que hoy tenemos una generación de padres y madres que pretenden facilitarle todo a sus hijos. Esa teoría malsana de que lo que yo no tuve lo van a tener mis hijos, sin esfuerzo, sin sacrificio, estamos generando niños, hijos, hijas delincuentes. O sea, ese síndrome del hijo emperador, ¿no? Que mis padres se tienen que someter a lo que yo quiero, a lo que yo mando, que no quiero comer huevo, que no quiero comer aguacate, que no quiero esta comida. Y ahí va mamá corriendo, entonces le quita el plato y, pero mira que ahí hay un pedacito de carne, ahí hay un pedacito de un poquito de arroz, de esto de ayer, ¿quieres eso, mi amor? O sea, ese síndrome del emperador es promovido comúnmente por papá y mamá, por esas actitudes permisivas. Y eso pasa una factura en la vida de los hijos y en la vida de los padres cuando este hijo, esta hija deja la infancia, se adentra a la adolescencia y no digamos cuando es una persona, un joven adulto o peor todavía, se convierte en un adulto y donde asume que todo gira a su alrededor. Entonces hay que saber comprender que nuestra misión es preparar a los hijos para esta vida. Te pregunto a ti, ¿ha sido fácil la vida para ti? Para mí no, para mí no. Mis padres se divorciaron. Mi mamá hizo un gran esfuerzo. O sea, tantas situaciones que en lo personal, en mi historia de vida, podría contar, pero la vida no ha sido fácil. Entonces, eso es lo que hay que hacerle ver a los hijos. Que la vida no es fácil, que la vida no se arregla con un chasquido de dedos, no. Que la vida no es ver a papá o a mamá como una tarjeta de crédito, como un banco, no. Pero ahí depende mucho de nosotros los padres de familia. La capacidad de establecer límites, la capacidad de poner a trabajar a nuestros hijos, la capacidad de que entiendan que si quieren algo tienen que ganárselo. Deben de ganárselo, que estudiar es un privilegio, que no tengo por qué pagarte, no tengo por qué comprarte un teléfono de X o Y marca simplemente porque pasaste el grado. No, esa es tu responsabilidad. Entonces, en la medida que nosotros como padres vamos tomando conciencia que nuestra misión es educar a los hijos para la vida, transmitirles la fe, el estar conscientes de que somos promotores de virtudes, de valores en la vida de nuestros hijos, entonces eso va a afianzar su existencia. Pero si les andamos resolviendo todas las situaciones, si hasta mentimos, en la escuela, en el colegio, mandamos una excusa porque el hijo o la hija tenía que presentar un trabajo, algo, pero no lo hizo. Entonces el hijo o la hija son tan descarados que le dicen a papá o a mamá, hágame una excusa y le prometo que hoy lo hago, pero es que si no lo presento, entonces me van a quitar los puntos. Y ahí va mamá, papá corriendo a hacerle excusa. O sea, educa a tu hijo, a tu hija. Cámbiale, ponle el uniforme, llévale a la escuela, llévale al colegio y dile, aquí está. No hizo el trabajo, no hizo aquí. Que él experimente, que este niño, esta niña experimente las consecuencias de la irresponsabilidad. Pero hoy tenemos una generación de padres altamente permisivos. Aquella realidad cambiante, ¿no? Donde cuando yo estaba en escuela, mi mamá iba y lleva 3 calificaciones y no le preguntaba a la profesora, ¿y por qué mi hijo, y por qué Oscar sacó estas notas? No, me quedaba viendo a mí con una mirada tan tremenda y me decía, ¿y esas calificaciones? Porque yo no fui un buen alumno, lo reconozco. Pero hoy en día se han invertido las cosas. Hoy en día es el papá, la mamá, que va y confronta al maestro y a la maestra. Es el papá y la mamá que son tan descarados que le preguntan, pero mire, ¿por qué mi hijo o mi hija sacó estas calificaciones? Y el maestro o la maestra, yo he sido testigo porque trabajo en un colegio, en una escuela, se le dice, pregúntele a su hijo, pregúntele a su hija.
Y el hijo o la hija empieza a manipular porque conoce bien a papá y a mamá, que papá y mamá son altamente manipulables. No, es que yo le caigo mal a la maestra, que yo le caigo mal al miss, al mister. Pero no es que le caes mal, es que eres irresponsable. Entonces, a los hijos, equiparlos en virtudes como la responsabilidad. Por lo tanto, hay que educar a los hijos también a darse cuenta que en la vida siempre van a haber momentos, por decir así, lo quiero decir así, momentos de adversidad y momentos favorables. Eso hay que educarles a los hijos. Y para ello, preparar a los hijos es lo que dice el Evangelio de San Mateo. Di sí cuando es sí y no cuando es no. O sea, no siempre diga sí, no siempre diga sí y no siempre diga no, pero es una forma de educar a los hijos, es una forma de decirles, ¿sabes qué? A veces eso que quieres lo vas a lograr, pero para lograrlo te va a hacer falta esfuerzo, sacrificio, privarte. ¿Eh? Otras veces eso que quieres no lo vas a poder lograr. ¿Por qué? Porque cultivas la pereza, porque eres una persona conformista, porque siempre tienes una actitud negativa, que todo lo ves difícil, que rápidamente te desanimas. Así no vas a lograr nada. Entonces, de esa manera nos toca desarrollar nuestro trabajo como padres para preparar a los hijos para la vida. No es salir corriendo a resolver los problemas de los hijos. No, es que ese es el dilema que yo encuentro en muchos hogares. Un papá o una mamá cuyos hijos ya tienen 30, 40, 50 años y andan queriéndole siempre resolver la vida a los hijos. Mamá, papá, tú que me estás viendo y escuchando, no es casualidad que tú estés recibiendo este mensaje. Debes de poner un límite a tus emociones, a tus sentimientos. Debes de dejar de ver a tu hijo o a tu hija creyendo que siempre es un niño o una niña. Si hasta ya te hicieron abuelo o abuela y le sigue viendo como que tus hijos tienen 8, 5, 10 años. No. Tenemos que equipar a los hijos para la vida, pero para ello, papá, mamá, debemos de estar conscientes que la vida se vive por etapas. Que los hijos están en esta etapa, que ese hijo menor está en esta etapa, que el segundo está aquí, que el primero está allá, que el mayor, el menor, el de en medio, lo que sea. Están viviendo su etapa. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, les animo realmente a revisar un poco cómo estamos nosotros como padres equipando a nuestros hijos para la vida. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.